derribando fortalezas. Quiero solo hacer un breve repaso con respecto a la parte segunda. En la parte segunda vimos que los comportamientos y las conductas aprendidas normalmente forman parte de lo que nosotros somos. Un aspecto en el cual nosotros, yo quise hacer bastante hincapié, o por lo menos mencionarlo enfáticamente, es ¿por qué Dios no nos cambió la mente? ¿Por qué Dios puso un espíritu nuevo en nosotros? ¿Por qué Dios nos da una redención, nos hace una nueva criatura, pero nuestra mente quedó de la misma manera? Dijimos que Dios nos dejó de esa misma manera, igualmente como dejó, recuerdan que les usé el paralelo con respecto a Lázaro. Jesús viene y resucita a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro sale, dice la escritura que salió todavía con todas las vendas que le ponían a los que habían fallecido. Y Jesús hace una declaración y le dice: quítenle ustedes las vendas. Quítenle ustedes las vendas. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Si lo pudo resucitar, le pudo haber quitado de una vez las vendas. Y no es que Jesús no quería hacerlo por cualquier, no, es porque hay algo en lo que nosotros necesitamos tener como el aprendizaje. Nosotros somos participantes activos en la obra de Cristo. Es decir, Dios puede hacerlo todo, sin embargo Él nos toma en cuenta para que usted haga la parte que Él quiere y que Él desea que usted lo haga. Amén. Entonces, ¿por qué nuestra mente no fue cambiada en la regeneración, en la redención? Bueno, porque las experiencias que nosotros tenemos que recapitular, aquellas cosas van a ser lo que van a servir para que nosotros participemos en la obra de Cristo. Yo necesito entender de dónde Dios me sacó. Y entonces de mí debe brotar una alabanza y una adoración, una acción de gracias de ver cómo Dios me sacó de un lugar y me puso en otro lugar. Por eso es en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo hace toda la parte doctrinal teológica con respecto a la mente de Cristo. Porque él no quería solamente, Dios pudo haberlo hecho, pero nosotros quedamos igualmente en la caída, quedamos igualmente en el nuevo nacimiento con nuestra mente. Por eso es que necesitamos renovarnos en la mente, en nuestro entendimiento. La iglesia necesita cambiar su manera de pensar, porque cambiando la manera de pensar, cambiaremos la forma de vivir. Amén. Eso es verdad en toda área de su vida. Cuando yo cambio, todo cambia. Amén. Dice también el apóstol, y vimos eso, que él tenía un temor en 2 Corintios 11:3, y Pablo dice: temo. Dice Pablo: yo temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿se acuerdan? Que como la engañó, en un momento dice: yo temo que vuestros sentidos también hayan sido engañados. Hermanos, ¿por qué es que tenemos nosotros toda una proliferación de aspectos que no son a veces o no concuerdan en medio de la iglesia, en medio de nuestro país, en medio de la familia? Porque hay pensamientos que nosotros hemos colocado que no son los pensamientos de Dios en medio del escenario, que Dios es el génesis y el principio de todas las cosas. Hay un engaño, hermanos. De hecho, hay un engaño y los sentidos han sido engañados. Por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron, los sentidos fueron engañados. Y no entramos en el tema de esto, pero otra vez, Pablo dice: yo temo esto. Quiero que me acompañen en el Salmo 19:14 para poder crear una base en esta mañana, más no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y vean lo que dice 19:14 del Salmo, y yo se lo leo en Nueva Versión Internacional. ¿Estamos ahí? Sean pues aceptables ante ti, dice, mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Le está diciendo: Señor, sea aceptable ante ti mis palabras, pero no solo mis palabras, mis pensamientos. Porque a veces uno pudiera pensar algo, pero decir otra cosa.
Y ya eso lo vimos en la primera parte, ¿verdad? De cómo nosotros accionamos el pensamiento. Ahora, nosotros necesitamos entonces venir a esa parte de la transformación, y quiero entonces también en esta hora empezar con Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Vean que el Antiguo Testamento ya dictó, y el salmista decía: Señor, que de verdad mis palabras y mis hechos sean congruentes, sean buenos, sean lindos, sean especiales delante de ti. Y Pablo, en el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace una mención, Efesios capítulo 4, verso 23-24. Entonces, ¿por qué nosotros no fuimos cambiados en nuestra mente? Porque nosotros tenemos hoy que ser participantes activos y testificar de dónde Dios nos ha sacado y cómo Él puede ir generando y regenerando nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Porque cuál es el pensamiento del hombre, así es él. Lo que yo pienso es lo que a mí me gobierna. Lo que yo creo es lo que a mí me gobierna. Pablo habla en Efesios capítulo 4, verso 23, se me perdió. Ok. Dice la escritura, y quiero que veamos dos aspectos básicamente en 4, 23, 24. Pablo les está diciendo a ellos lo siguiente. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vean dos aspectos. Hay dos momentos. En el verso 23, el apóstol les dice que se renueven en el espíritu de la mente. Es decir, el asunto interno para Pablo es fundamental para poder expresar lo externo, porque el 24 dice: si ustedes se renuevan en el espíritu, dentro ustedes pueden expresar afuera lo que realmente son. Revestidos, dice, renovados en el espíritu, vestidos en lo externo. Yo entonces tengo que venir a este texto y poder entenderlo de esta manera. Yo soy renovado en el espíritu de mi mente, claro, porque Dios puso su espíritu en mi espíritu. Pero la otra parte es la activación de mi voluntad para lograr yo hacer este paso. Y vestidos del nuevo hombre. Es decir, ese vestidos del nuevo hombre le toca a usted y me toca a mí. Es una aceptación. Yo me puedo vestir de Cristo o yo puedo sencillamente no vestirme de Cristo. Amén, ¿estamos aquí? Yo tomo las decisiones, las cosas de Dios no son impuestas, las cosas de Dios solo son invitación. Él hace aquello que es para usted imposible. Usted no podría, ni yo tampoco, hacer algo y renovarme en el espíritu de nuestra mente. Aún los grandes pensadores, aún algunos que practican otros escenarios como el yoga, otros que practican algunas otras formas donde quieren cambiar la mente, ¿verdad? Donde ponen la actitud mental positiva, AMP, en donde ellos piensan que si ellos logran transformar sus pensamientos, podrán tratar de trabajar otras cosas en su vida y que el poder de la mente, ¿verdad?, es la que los va a infundar. Hermano, eso es una verdad, pero no es toda la verdad. Porque realmente, digamos, si alguien se pone en una posición positiva, ¿verdad?, lo que pasa es que esto tiene que ir llevado de la mano sobre otro momento, que es la decisión que yo pueda tomar. Es el espíritu, en mi espíritu, en la mente del espíritu, en mi espíritu, en donde yo puedo tomar las decisiones para vestirme. Pero no es cualquier vestido. El vestido es el vestido, es el vestido del nuevo hombre creado según Dios, que habla de tres cosas. Uno, en la justicia, en santidad y en la verdad. Es decir, ese no es cualquier vestido, ese es un vestido muy particular. Y el apóstol dice, sí, externamente usted tiene que ver si usted ha sido renovado en su mente, no solamente en sus pensamientos. Una cosa es que yo me pueda renovar en mi pensamiento y yo tenga buenos pensamientos. Otra cosa es que yo pueda ser una persona que de verdad haya tomado ese aspecto interno de tal manera que mis pensamientos sean espirituales. Porque yo puedo tener muy buenos pensamientos. Hay gente que inclusive es muy inocente,
Pero el inocente no es solamente alguien que no piensa lo malo, es alguien que tampoco está pensando lo espiritual. Amén, ¿están aquí? Vamos. No, la renovación de nuestra mente tiene que ver con captar y hacer la transformación de aquellas cosas que pudieran ser buenas por aquellas cosas que son espirituales. Porque yo podría ser muy buena gente, pero yo no podría ser en nada espiritual. Y los que son muy buena gente no se salvan. Y los que son muy malos y muy malos tampoco. Porque ahora nos decía Gabriel y apuntaba esto, ¿quién es el que salva? ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién salva? Su obra. ¿Quién salva? Y entonces nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Será imposible o posible tener la mente de Cristo? Y algunos esposos están diciendo, no, esta mujer no tiene la mente de Cristo todavía. Ahí dice Anjita, qué dicha verles hoy aquí, hermanos. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a entrar ya a otro momento en donde yo quiero llevar un paralelo, espero me alcance el tiempo, sobre el Espíritu de Cristo resucitado. Y esta es una mención de Juan 20, del 1 al 31, posiblemente no nos va a dar tiempo de leerlo todo, pero para que ustedes vean dónde vamos a estar en esos momentos. Dijimos también que los pensamientos son poderosos, ¿verdad? ¿Y qué decía ahí? Pon tu pensamiento en aquello que crees para que se convierta en aquello que quieres. Pon tu pensamiento en aquello que crees para que se convierta en aquello que quieres. Si yo pongo mi pensamiento en lo que yo creo, por supuesto, esto me va a gobernar. Si yo creo que Jesucristo resucitó entre los muertos, por supuesto, yo fui levantado con Cristo a través de la obra expiatoria. Si yo creo esto es mi gobierno. Si yo creo que Dios es un Dios poderoso, yo tengo entonces un Dios poderoso. Esto es mi gobierno, esto es lo que a mí me gobierna. Mi creer se va a convertir en mi pensar. Hermanos, tanto en lo positivo o en lo negativo, tanto en lo espiritual como en lo natural, así es como funcionamos. Nosotros funcionamos de esa manera. Ahora, no voy a parar mucho ahí para entrar aquí a esta parte en donde la palabra metanoia, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Siempre ha habido una discusión y alguna gente quiere interpretar que el apóstol Pablo decía, mas nosotros, refiriéndose a él, tenemos la mente de Cristo. Que hoy no está don Alex González, que siempre me hace pleito por eso. Bueno, tenemos siempre una buena discusión. Pero el punto está en que el apóstol Pablo está diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ¿quién tiene la mente de Cristo? Según el texto, ¿quién tiene la mente de Cristo? ¿Cómo dice el texto? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. El apóstol no está hablando a manera particular, personal. Él está hablando, acuérdense que el apóstol Pablo a los corintios les está escribiendo. Y si yo les escribo a ustedes una carta, qué bien tendría decirles, mas yo soy guapo. Pero si yo digo, mas vosotros sois guapos, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, ¿quién tiene la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros aferrarnos a aquellas cosas que son de verdad las que debiéramos de ponerle mucho más pensamientos? Para nosotros es más fácil pensar lo contrario, lo negativo y lo que no es. Yo hablaba y dijimos la vez pasada, en algún momento lo dije, ¿por qué no obligarnos a pensar más en positivo? Hermano, las espinas tienen rosas, no solo las rosas tienen espinas. Pero se quiere creer que las rosas sí tienen espinas y por lo tanto si toco la rosa me espino. Pero si usted piensa lo contrario, que no es tampoco mentira, usted podría decir, bueno, las espinas también tienen rosas. No, pero las rosas tienen espinas. ¿Qué tienen las rosas? ¿Espinas o las espinas tienen rosas? ¿Cómo lo quiere usted captar? Por ejemplo, nosotros ¿y se acuerdan del otro ejemplo que les di?
Es que entonces la gente se queda, es que esta persona siempre llega tarde, pero ¿verdad? Esta persona siempre llega tarde porque usted no le agrega, pero siempre trae pollo. Entonces, ¿qué importa que llegue tarde si trae pollo? Pero nosotros queremos siempre rayar en el punto, sí, es que siempre llega tarde, pero póngale, pero siempre trae pollo. ¿Cuántos quieren pollo? Hermanos, necesitamos obligarnos a pensar positivo, balancear los pensamientos. El balance en los pensamientos para la iglesia es fundamental en estos tiempos en donde nosotros tenemos factores sociales, políticos, tenemos otros actores que están en nuestro entorno, tenemos muchas maneras y formas en las que como iglesia necesitamos ver hacia qué norte el Espíritu Santo nos va a llevar, y tenemos que ponerle entonces pensamientos positivos. No son pensamientos solamente por decir, ¿verdad?, algo bueno de alguien. No, es decir la verdad, porque si alguien llega tarde, pues llega tarde, pero ¿por qué no reconocer que trae pollo? ¿Por qué no entender que nosotros necesitamos empezar a balancearnos en nuestra vida? Claro, hermano, porque usted tiene sus debilidades y yo tengo las mías, pero ¿por qué entonces tanto señalamiento en mis debilidades y por qué no me le mete a mi debilidad una fortaleza? Amén. Y pudiéramos tener, hermanos, porque esto es lo que Jesús decía. Jesús decía con respecto a esto, hay tantas cosas que yo tengo que decirles, pero ustedes todavía no las pueden sobrellevar. Sin embargo, Jesús no dejó de decirles algunas cosas. Les dijo hipócritas fariseos, pero también los puso de ejemplo y les dijo, vea cómo oran, vea cómo ellos hacen. Y les decía, no hagan lo que ellos dicen, pero hagan lo que ellos hacen. Jesús balanceaba el pensamiento. Y Jesús a los judíos les decía, bueno, usted no hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen, porque lo que decían era congruente con el mensaje. Ellos decían que había que adorar a Dios, sin embargo ellos se adoraban a sí mismos. Ellos hablaban de Dios como el Dios Todopoderoso, sin embargo rechazaban a Cristo. Entonces Jesús les decía, no, lo que ellos dicen no están tan mal, pero lo que ellos hacen no está tan, pero hay un balance, hermanos, amén. Amén. Entonces, esta palabra metanoia, significa cambio, y noía, mente, es decir, cambio de mente. La metanoia son palabras que aparecen para arrepentimiento. Hay 3 palabras, epistrefo, metanoia, metamelomai. ¿Ustedes oyeron la pronunciación así? ¿Sintieron como que estaban allá en Israel, oyendo a un rabino? Con esa pronunciación, hermano, no llego ni a la puerta. Pero metanoia es una de las palabras que habla del regreso de la mente a la posición primera de Adán en el Edén, a Cristo, a Dios mismo. Metanoia, regreso al principio, es cambio de mente. Ustedes recuerdan a Adán y a Eva. Adán y Eva tenían toda la posibilidad de tener una mente, la cual era una mente, hermanos, cautiva a la espiritualidad. Era tan así, que ellos caminaban en el huerto desnudos. Era tan así que ellos podían tener la presencia de Dios mismo caminando con ellos. Cuando el pecado viene y entra, ¿dónde entró? Exactamente ahí, en la mente, y esto fue lo que generó que ellos entonces tuvieran vergüenza. Y esto generó que ellos estuvieran detrás del palo hasta el día de hoy. Esto fue lo que generó. Y cuando nosotros hacemos un resumen y podemos ver, hermano, la enseñanza de Adán y Eva en el huerto del Edén, nosotros tenemos que ver que hay un factor, que fue el único factor que Dios dejó, y que fue la mente. Dios por eso le empieza a hablar a Adán y Eva, lo saca del Edén, y lo primero que les dice es, vayan para allá, y les da los juicios. Con el sudor de tu frente ganarás, la mujer tendrá mucho más dolores de parto. La forma en que ellos podían adorar a Dios ahora sería una forma diferente, ya no sería, ¿verdad?, cara a cara, face to face. Estoy impresionado, chino. Sino que ahora tendría que ser por medio de sacrificios.
Y los sacrificios empezaron a marcar una época, un momento que, hermanos, aquí es donde la mente ha trabajado tanto en esto que hoy nosotros todavía no podemos entender que lo que tenemos es por gracia y no es por méritos. Es por gracia, no es por cómo me porté, no es cómo me estoy portando, es cómo la gracia sigue inundando mi corazón y mi vida. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia y misericordia y favor de Dios. Y en la gracia y en la misericordia encuentro que entonces mi mente empieza a ser transformada, porque no lo hago por una obligación, lo hago por la razón en la cual Él me introdujo, en esa metanoia, en ese cambio de mente. Yo amo a Dios, no por lo que me da, amo a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Y qué rico cuando Él hace milagros, prodigios y señales. Yo los quiero todos. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren un milagro del Señor? Claro, hermanos. Y el favor de Dios que siempre está con nosotros. Entonces, esta metanoia, ese cambio de mente es importante. Ahora, ¿qué es la mente de Cristo? Porque a veces nosotros podemos, ¿verdad? Pero este es un breve resumen de lo que es la mente de Cristo. La mente de Cristo es humilde. Vean Filipenses 2, 5 al 8. En Filipenses 2, 5 al 8, la Escritura dice que Él tomó, Filipenses, ¿estamos ahí? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mente de Cristo es una mente humilde. Pregunto yo para todos los que estamos en esta mañana aquí, en este auditorio, ¿podría usted ser humilde? Por supuesto que podemos, tenemos esa capacidad. La humildad es el reconocimiento de aquellas cosas en las cuales yo tengo que saber en dónde estoy en una posición y poder darte la razón humildemente, o poder darle la razón a Dios humildemente, o poder darle la razón a quien me pida razón humildemente. La humildad es una condición para Jesús, y el apóstol dice, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo, que se despojó. Hermanos, ¿quién no podría despojarse? Uno podría despojarse de muchas cosas, acciones, actitudes, formas, aspectos que hubo en Cristo, que se despojó, sabiendo quién era, tomó la forma de siervo. Es decir, aquí entra una parte del servicio. Entonces, si usted es humilde, usted puede decir, yo tengo la mente de Cristo. Yo entiendo que esto es muy comprimido, pero estos tres aspectos son fundamentales para la mente de Cristo. Número 2, la mente de Cristo es pura. Amén. El que se humilla será exaltado. El que se humilla es pura. La mente de Cristo es pura. En Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 15, habla con respecto a esta parte donde está hablando del gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque la mente de Cristo era pura. Hermanos, la noticia es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios, que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Es decir, que yo tengo la posibilidad de tener una mente pura, una mente determinada a la pureza. Una mente que de verdad le diga no al pecado, no volver allá atrás. Una mente que pueda decir no a esto que corrompe mi vida, no a esto que no es Cristo. Yo tengo la posibilidad en Cristo Jesús. Yo puedo tener una mente pura. Amén. Y el tercer aspecto es una mente recta. Hermanos, la rectitud. Y primera de Pedro, el apóstol Pedro en 2:23 dice lo siguiente:
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando lo maldecían, no maldecía. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba toda la causa. Es una mente recta. Hermanos, nosotros tenemos esas capacidades. Estos tres aspectos, humildad, pureza y rectitud, son aspectos, hermanos, primarios en nuestra forma mental. Es un asunto de mente, es un asunto de cambiar el pensamiento, es un asunto en donde yo puedo decir, Señor, yo puedo ser humilde, porque yo puedo colocar un pensamiento en el cual yo puedo decir, sí, posiblemente usted tenga la razón, y yo puedo decir, yo me equivoqué. Eso es humildad, reconocer que yo no conozco todo, reconocer que no tengo toda la verdad, reconocer que todavía estoy en un proceso de llegar a esa santificación y a esa perfección, a esa madurez. Y cuando hablamos de la pureza, ese es el aspecto donde yo puedo negarme a mí mismo y decir, no quiero ver eso no está puro, este pensamiento no es un pensamiento puro, no está bien que yo piense mal de Marcela porque sencillamente se me ocurrió que ella dijo algo y en lo que dijo, puedo ser puro. Y también puedo ser recto, hermanos. Aun cuando me maldigan, aun cuando me señalen, aun cuando me quiten, me aparten, yo puedo mantenerme en rectitud y puedo decir, Señor, tú eres el Dios que puedes hacer todas las cosas diferentes. Y entonces no viviré en resentimiento, en amargura, en enojo, en muchas de las cosas que producen todo lo contrario. No sea humilde, el soberbio viene para abajo. El que no es puro corrompe su mente, su corazón y su vida y los que están alrededor. La persona que no es recta no es íntegra, y la falta de integridad es el camino torcido de aquellos que son malos y hacen lo malo. Amén. Bueno, entonces sí tenemos la posibilidad. Hay 3 encuentros de Cristo resucitado, y yo voy a ir muy rapidito sobre esto. Cualquier cosa yo podría pasarles con todo gusto, aparte de que las enseñanzas aparecen ahí, mcdcr.com, y ahí aparecen las enseñanzas y aparecen también las filminas, usted puede encontrarlo ahí. Pero ¿por qué es tan importante este asunto de los encuentros del Cristo resucitado? Recordemos que Cristo resucitó, y cuando Cristo resucita, una de las cosas que Él hace es, Él les dice, no me toquen, porque todavía no he subido al Padre. Porque ya estaba, Jesús había resucitado y estaba en una forma distinta. Ya no era el Cristo hombre, ahora era el Cristo hombre glorificado. Era aquel hombre que tenía todo el aspecto de Dios integrado en su ser, en una forma en donde había llegado al momento cumbre. ¿Por qué Él dice que no lo toquen? Él dice que no lo toquen porque al final Él tenía que subir en esa pureza delante del Padre para poder enviar a aquel que Él había prometido, que era el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viniera en nuestra renovación y en la regeneración de nuestra mente. Por eso el Espíritu Santo no vino primero para la iglesia, el Espíritu Santo vino primero al mundo, porque en el mundo fue donde nos encontró para redarguirnos de justicia, de juicio y de pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que en estos 3 encuentros Él se encuentra con una persona. El quebrantamiento del alma y la carne en la vida del creyente hace que el Espíritu Santo opere la resurrección del Espíritu de Cristo sobre nosotros. Hay una discusión, hermanos, que siempre se ha dado, y yo no voy a entrar, pero sí lo quiero mencionar. No es lo mismo el Espíritu de Dios que el Espíritu de Cristo. ¿Aló? Nosotros necesitamos tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es distinto al Espíritu Santo. Y yo sé que en esta materia a veces nosotros tenemos que integrarla. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esa parte, nosotros vamos a tener y vamos a hacer la mezcolancia de un Dios que no es el Dios que la Biblia nos relata. El Dios Padre ejerce y ejecuta, es el protagonista de nuestra salvación. El que ejecuta la salvación es Cristo mismo, y el que esparce el olor de Cristo
sobre toda la iglesia y sobre todos los que han adquirido la salvación es el Espíritu Santo. Hay funciones y nosotros debiéramos de tenerlas muy bien determinadas para no equivocarnos en aspectos. Porque yo les decía el otro día, recuerda cuando les lancé la pregunta, hermanos, Dios está con todos. ¿Sí se acuerdan? Y tuvimos aquí y yo les dije, no, no está con todos. Dios está en todo, pero no está con todos. Y algunos me pelaron los ojillos. Pero, ¿qué fue lo que dijimos? Dios está en todo, pero no está con todos. Dios no está con el mentiroso. Dios no está con el fraudulento. Dice que Él no puede contradecirse. Estamos hablando de Dios como Dios. El Espíritu Santo puede redarguir al mentiroso, sí, lo puede redarguir. La obra de Cristo es para el mentiroso y para el... Sí, pero Dios no está con todos porque Dios no habita en la mentira, en la maldad, en los egocentrismos, y Dios no habita en mentes sucias. Amén, eso era claro. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros vemos cómo opera la resurrección, el Espíritu de Cristo en nosotros. Es que esto es vital, hermano. Es vital para la renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué Dios sí nos salvó y ejecutó toda una salvación? ¿Y por qué Jesús, que la ejerció, que la llevó a cabo, por qué no nos cambió la mente? Exactamente porque tenía que venir el Espíritu Santo que tomaría de lo de Jesús y nos lo haría saber, para que nosotros entonces tengamos opere la resurrección del Espíritu de Cristo en nosotros. Es vital porque entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y cuando nosotros logremos entender eso y tener esta revelación, caminaremos como Él quiso que nosotros camináramos, en una mente pura, en una mente santa, en unos justificados. Entonces ya no tendríamos tanto problema con el que me insulta. Es que mi suegra me insulta, ¿y qué? Allá está. No, dice que no. Muy bien. Eso me va a costar un almuerzo, pero está bien, no hay pena. Hermanos, pero tenemos capacidades nosotros. Ahora, veamos algo, y aquí es donde está el punto. El encuentro con María Magdalena fue la primera y una de las mujeres que apareció, pero María Magdalena simboliza a las personas que están rotas emocionalmente. Yo sé que en este salón hay algunas personas que están rotas emocionalmente. Emocional es un aspecto en el cual la mente no debe y no puede trabajar en áreas, porque al final esa ruptura me hace a mí no lograr entender aquello que me parece que es ingrato para mí. ¿Cómo este hombre no me va a querer cuando yo lo quiero tanto? ¿Cómo esta hermana no me va a amar cuando yo la amo? ¿Cuándo este hijo no me va a amar cuando yo lo amo? ¿Cómo este muchacho no me quiere cuando yo lo he querido toda la vida? Emocionalmente, aquí hay personas que están rotas. Y eso se puede remendar. No se puede remendar. Cuando usted tiene que ir a Cristo, Cristo te mata. El pecado Él lo mata. Estas cosas Él las mata, Él las quita. Cuando usted puede levantar la mano y decir, yo estoy roto emocionalmente, yo tengo un conflicto, yo he sido defraudado en mi ser interior, yo emocionalmente he amado y tal vez no me aman, yo he brindado amistad y tal vez no me la han demandado, yo entregué todo algo y al final no he recuperado eso, yo me siento defraudado, yo me siento molesto, yo me siento irritado, yo me siento angustiado, me siento emocionalmente roto. Ahora, vamos a ver. Señor Jesús. María simboliza a las personas que sus emociones y sentimientos no les dejan ver una luz de esperanza. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque al final, hermanos, de la jornada, cuando María tenía esos sentimientos y que no le dejaban ver una luz de esperanza al final de la situación que estaba atravesando. ¿Se acuerdan cuando María llegó? Cuando María llega donde Jesús. Sí, en el relato es clarísimo cómo María llega angustiadísima y le dice, Señor, ¿usted no ha visto quién se robó el cuerpo de mi Señor?
Ella tenía un momento y estaba pasando por un momento en donde ella no estaba pensando teológica o doctrinalmente en resurrección. Ella estaba pensando en cualquier otra cosa. Ella estaba atada emocionalmente a aquel lugar, a aquella situación. Ella lo que quería era ver dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Vea que ella no está diciendo, es que Él resucitó, es que se acordó de alguna enseñanza. No, ella solamente llegó ahí emocionalmente dañada porque dijo, ¿cómo es posible que la única persona que a mí me habló, que me tomó, que no me dejó que me apedrearan, que tuvo consuelo, que me aceptó, ahora no esté? Tan siquiera no puedo rendirle un tributo al cuerpo de aquel que estaba muerto. Emocionalmente, entonces, hermanos, hay muchos creyentes que viven atados emocionalmente a experiencias trágicas de muerte, de dolor, de humillación, y que no pueden abandonar y que no nos dejan avanzar. Entonces, hay gente que cree que ha perdonado, pero no ha cambiado su mente. Entonces, cuando aquel recuerdo vuelve a la tragedia. Igualmente, así había sido en 1930. Es que en 1930 a mí me hicieron esto y cada vez que me acuerdo es que me dan unas ganas de que vieras, pero dicha ya no está el otro, ¿verdad? Esto pasa y dijimos la vez pasada, si usted no logra cambiar su pensamiento, de nada le vale perdonar. El perdón realmente tiene que trascender de una manera distinta, amados. Y el perdón desde la perspectiva bíblica, lo vimos la vez pasada, es yo decido perdonar. Y cuando yo decido perdonar, cambio mi pensamiento. ¿Cuál será el cambio del pensamiento? Si yo perdoné, Marcela, que estás ahí, no importa. Si yo perdoné a Marcela por lo que me hizo, tengo que cambiar mi pensamiento, tengo que tener la capacidad de abrazarla cuando yo la pueda ver y desearle el bien cuando la pueda ver. Pero la iglesia muchas veces maneja el tema diferente. No, yo lo perdoné, pero por eso me fui de la iglesia. Por eso no volví por ahí y yo sé dónde va y por eso mejor no voy por ahí, porque yo la perdoné, pero yo no soporto verla. Además, me vine a vivir de Orotina a San José porque ya... Y entonces la gente piensa que eso está bien, hermanos. A ver, ¿o estoy yo mal? Hay gente que piensa que eso es correcto. Bueno, sí, no, está bien decir, es que es muy difícil perdonar y seguir con la gente. No, si usted perdonó, usted puede abrazar. Si usted perdonó, usted puede servir. Si usted perdonó, usted puede agarrar y abrazar. Dios nos perdona en Cristo Jesús y sigue amándonos y sigue siendo fiel y nos desea, dice que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros, pero resulta que nosotros perdonamos, pero no podemos tener pensamientos de bien para con otra persona. Es que viera lo que me hizo, a mí ya no es lo que me dolió, es que fue durísimo, que fue duro, y esa mujer sigue siendo insoportable, claro, insoportable porque el cambio tiene que hacerlo usted. Cuando usted cambia, todo cambia. No que tan insoportable pueda ser la hermana. Es que cuando yo cambio ese pensamiento, eso insoportable en cada abrazo, en cada oración, en cada momento que yo quiera servirle, eso va a quebrantar el corazón de esa persona. Por eso dicen que amor de lejos es de pendejos. Es muy fácil perdonar a alguien y tenerlo muy lejos. El asunto es perdonar a alguien y tenerlo tan cerca. Ojalá durmiendo y respirándole en la nuca. Digo en la nuca porque en esos momentos es uno para cada lado. ¿No para qué? Sí. Ok. Atada emocionalmente a ese lugar, y muchos creyentes viven atados emocionalmente. Hermanos, si usted está ahí atado emocionalmente a estas causas de experiencias trágicas, no haga caso, hermanos, no haga caso a aquel persona que no, es un proceso. Ya, yo les puedo asegurar bíblicamente que no es un proceso el perdón. No es un proceso. No es un proceso. El perdón es una decisión constante, 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 porque si no, Dios pudo habernos dicho, bueno, yo lo perdoné, pero como usted volvió atrás, entonces ve a ver qué hace, ya yo no lo perdono más. No, Dios dice algo con respecto a la consecuencia, y a veces nosotros nos equivocamos. Amén. Perdón. Ay, sí. Muy buen punto, doctor. Porque vea,
el tema de amar al enemigo. Imagínense, amar al enemigo. Es que no estamos hablando del que me hizo la trastada, al enemigo. Dice, y aún ama a tu enemigo. Hermanos, como iglesia, si queremos ser una iglesia diferente, tendremos que entender que la iglesia es una iglesia transformada en su mente en el perdón, transformada en su mente en muchas otras cosas, sanos emocionalmente. A veces no somos sanos emocionalmente, por eso vivimos en un círculo vicioso en el cual muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que no nos están sirviendo. Entonces al final adoro a Dios, depende cómo me siento. Sirvo a Dios, depende cómo me siento. Le doy a Dios dependiendo cómo esté la billetera, no, de cómo me siento. Entonces vivo en eso, entonces no soporto y entonces no, yo es que soy así, mejor vea, yo para no tener un problema, mejor yo evito. Revise ese evito, revise ese evito. No, ese evito es que usted no quiere confrontar porque usted no tiene la capacidad de abrazar a ese que te hizo daño, que te traicionó, que te humilló y que te señaló. Por eso Cristo tenía una mente pura y nuestra mente es la mente de Cristo y nuestra mente tiene que ser pura. Yo no puedo hacer de tu problema el mío. Si usted no tiene la mente pura, yo puedo tener la mente pura. Amén. Decisión de cambio. Ok, otro encuentro. Jesús se le apareció a María para restaurar y sanar todas sus emociones. Vean qué fue lo que Jesús le dijo a María. Y Jesús se le apareció a María para restaurar y sanar todas esas emociones y desatarla en sus emociones y darle la seguridad de la vida y de la resurrección de Cristo. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Cuando Jesús llegó y se presentó y le dijo, vea mi chiquita, tranquila, vaya más bien, dígale a ellos que yo voy a ir y voy a ir adelante y que los veo por allá, hablando a los discípulos, y vaya, dígales que yo ya voy a subir al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Hermanos, esa restauración de parte de Jesús, cuando Jesús se le mostró y le dijo, no temas, mujer, no temas, nadie se ha robado el cuerpo. Emocionalmente, hermanos, el temor es uno de los aspectos en los cuales nosotros entramos. Casi siempre la persona que está emocionalmente herida es una persona temerosa. Por eso ya no arriesga. Entonces dice, no, yo no vuelvo a servir para que me vuelvan a dar. No, hombre, ya yo no vuelvo a ayudar. ¿Para qué? Para que otra vez me vuelvan a decir que no. No, ya yo no vuelvo a perdonar a esa persona. Para que otra vez me vuelva a hacer la misma. No, ya yo no le vuelvo a prestar nada al pastor para que no me lo devuelva. No importa, sigan prestándole al pastor aunque no lo devuelva. No, mentira. El punto está en que usted tiene temor. ¿Cuántos tienen temor aquí? Es porque emocionalmente, posiblemente usted tiene temor. No, ese hombre no me lo va a volver a hacer. Es que me las ha hecho tantas y ya no más. Hermanos, si hoy tenemos un aspecto de la psicología y en la parte de la sociología que efectivamente está hablando de patrones en los cuales ponen a defenderse a usted a dientes y espada. No aguante nada. Ese es un caído de la gracia. Que están grabando y no puedo decir la palabra. Caído de la gracia. Es un... Y entonces, y no sea tonta. No, cuidado, hermanos. Cuidado. Porque usted también tiene que discernir. Usted tiene la mente de Cristo. Si usted ve que usted está en peligro y aquella persona, ¿verdad?, pudiera tener el escenario más trágico que es, uno para la cárcel, otro para el cementerio y los chiquitos al pani, no, salga huyendo, usted no tiene razón de estar ahí, pero estamos hablando de otros aspectos en los cuales son discusiones, son diferencias familiares, son diferencias de matrimonio, son diferencias con mi familia. Mi familia no tiene que ser, ni tiene que aceptar todo lo que yo soy o lo que yo hago. Pero a veces somos muy poco tolerantes. Cuidado con esos aspectos donde diga, cuidado, no, usted mejor váyase, usted mejor no aguante nada, usted mejor, cuidado, hermanos, reaccione, usted tiene responsabilidad. A ver, si usted internamente tiene un problema emocional y usted quiere escuchar algo, hay gente que llega a una consejería a querer escuchar algo, A mí no se me va a poder olvidar el día que me llegaron a tocar la puerta aquí, un hombre, y cuando yo lo vi tan grandote y todo, me asusté, y él me hizo un reclamo. ¿Por qué yo le dije a su esposa que era una miembro de esta comunidad de fe?
que lo dejara. Y yo le dije, primero por la altura del hombre, dije yo, no. Le dije, no, yo le puedo aclarar y vamos a ir donde su esposa para que ella le diga lo que yo le dije y que ella diga lo que ella dijo. Hermanos, porque es muy fácil, ¿verdad? ¿Verdad que es muy? ¿Por qué? Porque emocionalmente el temor es más fácil llegar a decir, es que el pastor me dijo. Y lo que menos había dicho el pastor es que se divorcien, porque el divorcio no corresponde a la piedad ni es de Dios. Yo, solo cuando alguien ya, en casos muy extremos, que uno dice, bueno, seguro usted órele al Señor y vea que tome una decisión. Pero esa persona llegó a buscarme, hermanos, con pistola en mano. Usted sabe, por algo que yo nunca dije. Porque cada uno escucha lo que quiere. Por eso es muy peligroso. Por eso las consejerías hay que darlas en pareja. Más cuando se tratan de esos temas. ¿Qué es lo que uno quiere oír? Porque emocionalmente uno oye cosas. Por eso uno se cierra. Uno dice, no, claro, posiblemente yo le dije, no, hermana, si a usted la están sopapeando, bueno, si a usted le están golpeando, la están dañando, usted va a tener que buscar un recurso, usted no puede vivir con esa persona, porque te está golpeando emocionalmente, porque te está golpeando físicamente, porque tenés que tomar una acción distinta. Pero ¿qué tiene que ver eso con que se divorcie? No, yo le dije, vaya, abrácelo, béselo y ver cómo le arregla usted el tema. Yo siempre mando a la gente a abrazar, abrace a su esposo. ¿Está enojado usted? Abrácelo 15 veces por día, durante 7 días, por 70 días. Perdónelo 70 veces 7 y verá que usted cuando lo perdona 70 veces 7 usted lo va a querer. Se lo puedo asegurar. Practíquelo 70 veces 7. Es la recomendación bíblica. Jesús dijo, Pedro, ¿cuánto tengo que perdonar? 70 veces 7. A ver, qué lindo, los veo sonriendo. Hermanos, el segundo encuentro, y no quiero abusarme de su tiempo y son las 12 del día y yo quiero siempre ser respetuoso de esto, ¿verdad? Pero el segundo encuentro con los discípulos aparece también en el registro de Marcos en el verso 18-23. Los discípulos representan a las personas que están rotas en su voluntad. Y yo mejor voy a dejarlo aquí, porque sí tendríamos que ahondar en la parte de la ruptura de la voluntad. ¿Saben quién es una persona rota en su voluntad? ¿Han visto a las personas que no tienen ganas de hacer nada? Pregunte por qué usted o yo, estoy hablando del plano espiritual, porque a veces decía el cansancio físico, usted no quiere hacer más que irse, no sé, si para la playa o para, no sé. No, estoy hablando en el plano espiritual. Hay personas que definitivamente, hermanos, es una tragedia hacer cualquier cosa, orar, ir a la iglesia, adorar al Señor, dar, cantar, servir. Es una voluntad que está rota, hermanos, y está rota tan profundamente que a veces decimos, no, es que estoy muy cansado. No, sí, físicamente usted puede estar muy cansado, es que sí, Jesús también se cansó y nosotros nos cansamos. No, yo estoy diciendo el cansancio que representa a las personas que están rotas en su parte volutiva, es decir, aquellas personas que al final, hermanos, de la jornada, lo único que hacen, ¿verdad? Porque la voluntad rota lo que hace es llevar a vivir a un sitio cerrado como una cárcel donde no eres libre y el temor a las circunstancias te paralizan. Entonces, estás tan paralizado en tu vida, en tu parte evolutiva, que usted dice, no, es que yo no me voy a arriesgar más, ya no me arriesgo más. De todas formas, qué pereza. Y hermanos, y de verdad, qué pereza cualquier cosa que tiene que ver con las cosas de Dios. Por eso la religión toma lugar en esas mentes. La gente se vuelve religiosa. Y hay gente que va a la iglesia o ora para no sentirse mal, porque si no lo hacen, se sienten mal, se sienten pésimos. Uy, no leí la palabra. No, ya tengo un mes, ya tengo un día, ahora sí, es porque la voluntad rota. Yo quiero, porque yo pensé que hoy iba a ser el día, pero el Señor todo lo sabe, ¿verdad? Porque la voluntad
Y es que el Señor me está trayendo algo a mí para ser muy específico con el asunto de la voluntad. Hay un asunto que se mueve en las regiones celestes y que se está moviendo en este país que tiene que ver con eso, hermanos. Y nosotros hemos sido parte de esa parte y tiene que ver con creer. Vean, así honestamente, si yo les pregunto a ustedes en este momento, no lo vamos a hacer, no lo van a tener que hacer, pero si yo le pregunto a ustedes en este momento, independientemente de lo que sea, yo les digo, ¿cuántos creen en este país, en este gobierno y en este momento? Yo le puedo asegurar que hay un 99.9% de personas que no. Es un problema grave. Si usted va a ir y pregunta, ¿cuántos creen que pueden hacer diferencia en su familia, en su matrimonio y están listos para arreglar situaciones? Las personas que están en esos estados críticos y tienen su voluntad rota, dicen, no, pastor, es que verá qué difícil, esto ya no tiene solución. ¿Sí? Los que están enfermos y llegan a un momento donde, no, es que usted no sabe, es que esto que tengo yo es, ya me dijeron, es que porque ya es como un fenómeno, ya no se sabe qué son las enfermedades. Es decir, es una enfermedad nueva que se da, a usted le dio en 1.500.000 personas, usted fue la única. ¿Y cómo se llama? Todavía no se sabe y parece que no tiene cura. Es un mal. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que ver con el creer, tiene que ver con tu voluntad. Porque nosotros con la voluntad decidimos creer o no creer. Con la voluntad nosotros decidimos amar o no amar. Con la voluntad nosotros decidimos perdonar o no perdonar. Con la voluntad nosotros decidimos hacer o no hacer. Hermanos, es vital. Y entonces Jesús viene y se le aparece a los discípulos y los discípulos representan a esas personas que están rotas en su voluntad. ¿Se acuerdan dónde estaban? Estaban escondidos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que el Señor nos dé otra oportunidad y si a usted le gusta el tema, dígale a los otros hermanos que hoy no pudieron estar que vengan. Está bonito. Yo digo no tanto lo bonito, yo digo qué efectivo puede ser, porque como iglesia, si nosotros no rompemos con patrones conductuales, hermanos, nosotros nos va a costar más. La vida cristiana es imposible si no se vive con Cristo, dependiendo de su Santo Espíritu y nosotros haciendo la tarea de regenerar y renovar nuestras mentes para una conducta adecuada de una iglesia santa, de una iglesia poderosa en prodigios, señales y milagros. A nosotros esta computadora, hermanos, necesitamos tomar el consejo bíblico. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque aún Dios dice, tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Amén, hermanos. Entonces, nos vemos Dios primero y lo vamos a ver después. Pongamos en pie y oramos dando gracias a Dios por todos los que están aquí.